Bueno, así sin más, vamos a ir a la Biblia. Vamos a continuar en el libro de Oseas. Voy a intentar ir un poquito más rápido, aparte por la espalda, y pues también que tenemos un día más lleno. Pero el tema del capítulo de hoy que tengo que tomar la medicina. Vale. El tema de hoy, justamente esto no me afecta a la cabeza, es recordar. Bien, estamos en el libro de Oseas. Recordamos, pues, Dios está hablando a su pueblo del problema que se han separado de él, ¿no? El pueblo de Dios era, pues, comparado con una relación de un matrimonio y se habían extraviado, le habían abandonado a Dios, y igual que la mujer del profeta Oseas le fue infiel a Oseas, pues el pueblo de Dios había sido infiel en que habían ido a ídolos. Y Dios en este capítulo básicamente les recuerda o les hace volver a sus raíces, y hay varias ilustraciones dentro de este capítulo que les mandan atrás. Bien, así que he puesto así, recordando al Salvador. Es importante para los cristianos también mirar atrás. Justamente es lo que acabamos de hacer, conocer al Señor. Mirar atrás y recordar lo que ha hecho Dios por nosotros. Se dice, yo no soy experto en consejería con matrimonios ni nada así, ¿no? Pero se dice cuando a un matrimonio que está pasando por problemas, recuerda qué es lo que os hizo empezar el matrimonio. ¿Por qué empezasteis estas promesas? O sea, vuelve atrás y recuerda, ¿no? Y eso suele ser sano, suele ser bueno. Recordar el pasado, pues, nos hace tomar decisiones mejores en el presente y en el futuro. Y bueno, de eso habla Dios hoy. Vamos a orar y empezamos directamente con el pasaje de hoy. ¿Bien? Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora estudiándola. Pido que nos ayudes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, y que este sea un tiempo de provecho para cada uno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, empezamos en el capítulo 12, versículo 1, dice así: Efraín, que recordamos es otro nombre que se usa para la nación de Israel. Bien, Efraín se apacienta del viento. La palabra apacienta es casi como alimentar. O sea, la idea es, está viviendo, subsistiendo por viento, por vanidad, algo que no va a servir en realidad. Hablando de la idolatría, están poniendo su confianza en algo que no es digna de confianza. Y Efraín se apacienta de viento, y dice, y sigue el solano, otra vez el viento, mentira y destrucción aumenta continuamente. Y en parte por esta confianza equivocada en dioses falsos, también en naciones externas que Israel está buscando ahora para protección, está haciendo alianzas con naciones a su alrededor en vez de confiar en Dios, pues eso les lleva a la mentira y a la destrucción, o sea, la violencia, la maldad. Cuando uno reemplaza a Dios, quieras o no, cuando dejas de poner a Dios en el centro, tendemos hacia el pecado, porque nuestra naturaleza tiende hacia el pecado. Únicamente con el enfoque puesto en Dios, pues podemos mantenernos en el plan que Dios quiere de nosotros. Pero si uno quizás ha pasado un tiempo en su vida cuando dejó a Dios por un rato, pues sabemos que eso nos lleva al pecado, nunca nos lleva a un lugar mejor. Dice, mentira y destrucción aumenta continuamente. ¿Por qué? Pues porque hicieron pacto con los asirios. Bien, esto lo hemos visto ya más de una vez, ¿no? Y el aceite se lleva a Egipto. Estoy hablando también de pactos con Egipto. El aceite, pues seguramente el aceite de oliva, que también, como en España, pues era cultivo de la nación de Israel. Estaban confiando en naciones externas en vez de confiar en Dios, ¿no? Parte del pacto que había hecho Dios era
la promesa de protección de los enemigos. Y cuando abandonaron a Dios, pues buscaron alianzas con, la verdad, vecinos malos, en vez de confiar en Dios. Entonces, dice, pleito tiene Jehová con Judá, o sea, tiene motivo de queja. Esto es palabra como de llevarle a alguien a juicio. Bien, tiene una cosa en contra de ti. Tiene Jehová contra Judá para castigar a Jacob. Aquí se usa Judá y Jacob intercambiablemente, hablando del pueblo de Dios. Dice, para castigarles conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Nada nuevo aquí, Dios diciendo, por vuestro incumplimiento de vuestras promesas, o sea, de eso viene la idea de este pleito, ¿bien? Yo voy a castigar, voy a hacer lo que es justo contra vuestro pecado, ¿bien? Nos olvidamos a veces que nuestro Creador puso las reglas, en un sentido. Él nos dijo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y cuando rompemos sus reglas, Él está completamente en su derecho, ¿bien? Y dentro de su justicia, de castigar por el pecado. No es una cosa injusta, no es algo que pinta a Dios como un Dios malo, el que Él castigue a gente justamente por su pecado. Nunca castiga a alguien por encima de su culpa. Dios sí castiga el pecado y castigará en el futuro el pecado. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Esto, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Os acordáis de Jacob, el que fue después renombrado Israel, bien, el que fundó la nación de Israel? Pues Jacob fue un gemelo, no, un mellizo, y antes de nacer, nos dice la Biblia, bueno, nació un hijo, Esaú, y tenía a la mano de su hermano agarrándole el talón, ¿no? Nosotros no hemos tenido gemelos mellizos, bueno, alguno entenderá, me imagino. Esto es simplemente un poco simbolizando como ilustración de que Jacob, y de hecho el nombre Jacob significa agarrador, de eso cogió así el nombre, ¿no? Jacob siempre, y en su vida lo vemos también, fue uno que intentaba agarrar lo que no era suyo. Era una persona pues que quería más, manipuladora un poquito también. Bueno, en el seno materno, esto otra vez, el tema de recordar las raíces del pueblo. En el seno materno, Jacob tomó por el calcañar a su hermano, y esto es otra historia, también una historia muy curiosa, que creo que prediqué hace unos años aquí de este pasaje también, pero dice que con su poder Jacob venció al ángel. En Génesis, cuando Jacob estaba volviendo a su familia, y tenía miedo, porque había, bueno, volviendo a la idea de agarrar a su hermano, pues le había mentido, había engañado a su hermano, merecía, bueno, le había hecho mal, y temía que su hermano Esaú hiciera venganza, le castigara por lo que había hecho bien. Bueno, antes de volver a ver su hermano, nos dice la Biblia que Jacob fue visitado por el ángel del Señor, que es una aparición de Dios, ¿bien? No un ángel sin más, pero o sea, tuvo un confrontamiento con Dios, y es un poco literario, pero vemos que Jacob estuvo, nos dice la Biblia, luchando contra este ángel, o luchando con el ángel, intentando arrebatar de él una promesa de protección. Ahora, obviamente aquí Dios, o sea, no se puede luchar contra Dios uno, o sea, no estamos hablando aquí de una lucha realmente pareja entre los dos. Pero todo esto era muy simbólico, y Dios estaba haciendo a Jacob ver que necesitaba desesperadamente esta protección de Dios. Lo dije antes cuando orábamos. ¿Por qué oramos nosotros? Oramos para recordar nuestra dependencia en Dios, ¿bien? Por eso Dios quiere que oremos. Dios ya sabe de antemano nuestras peticiones, ¿verdad? Pero quiere que nos mantengamos dependientes, o que recordemos nuestra dependencia en Dios. Por eso oramos. Pues Jacob también luchó contra el ángel, y dice la Biblia, pues el ángel no pudo escaparse. Otra vez, es Dios, obviamente ahí era simbólico. Bien, pero esta historia, Dios
Dios consistentemente lo usa como una demostración de la fe y de la fe y el reconocimiento de Jacob de su necesidad de Dios. O sea, es una historia que demuestra algo bueno en la vida de Jacob. Entonces, otra vez, aquí Oseas recuerda al pueblo de sus inicios, de su fundador Jacob, pues al final el que es su tatarabuelo de todos. Dice, Jacob nació agarrándose a su hermano y agarró y robó y engañó y estuvo intentando hacer mal a los demás. Pero esta misma cualidad de agarrar, pues le hizo agarrar a Dios también, y eso es lo que hizo con el ángel. ¿Bien? Se aferró a Dios, y en este caso es algo bueno. O sea, se agarró a Dios rogándole por su protección, por su bendición. Exactamente lo que hace cualquiera que es un cristiano. Nos agarramos a Dios y decimos, Dios, necesitamos tu perdón, necesitamos tu protección. ¿Bien? Muy parecido a esta historia con Jacob. Bueno, recuerda el pueblo entonces, esto es como empezasteis como nación. Bien, y aquí es donde Dios también le cambia el nombre a Israel. Dice, Jacob venció al ángel y prevaleció. Bien, o sea, consiguió lo que él quería. Y el ángel le hizo la promesa, sí, te voy a proteger, tú vas a ser padre de una nación, Esaú no te va a matar, etcétera, etcétera, yo estoy contigo. Exactamente lo que quería, lo que estaba queriendo Jacob. Bien. Dice, venció al ángel y prevaleció. Dice, lloró, le rogó, otra vez, demostrando su necesidad de Dios, su dependencia en Dios. En Betel le halló. En Betel, si os acordáis también, es el lugar donde se durmió. Jacob tuvo este sueño de la escalera que iba al cielo. Bien, todo esto otra vez representando o demostrando la necesidad de Jacob de Dios. Jacob no fue un héroe que fue y fundó una nación por su cuenta. Bien, no es como, pienso en la historia de la fundación de Roma, ¿no? Tienes a dos hermanos que fundaron la ciudad de Roma y se les ve como héroes, ¿bien? Como las personas pues, más grandes de la nación. No es así con Jacob. Jacob no es aquí un héroe que consigue ser una persona importante. Jacob funda la nación, pero únicamente porque está en dependencia a Dios, ¿bien? Porque es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y después a Jacob. Dice, y allí habló Dios con nosotros. Otra vez, nosotros como nación, y por qué lo dice todo Oseas, está diciendo al pueblo, nosotros como nación nacimos. Si Dios no le hubiese protegido a Jacob, no existe la nación, porque le habría matado a Esaú y en otros casos también, ¿no? Pero nuestra nación existe porque Dios tuvo gracia, porque Dios protegió a Jacob y Jacob se humilló y demostró su dependencia en Dios. ¿Bien? Nosotros existimos únicamente por la gracia de Dios. Se podría decir lo mismo de nosotros como cristianos, como una iglesia, no existiríamos aquí sin la gracia de Dios. ¿Bien? Dependemos de Dios para nuestra identidad. Dice, más, Jehová es Dios de los ejércitos. Esto es una frase que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Está diciendo que Dios es Dios altísimo. Dios está sobre todo. ¿Bien? Dios tiene todo el poder aquí. Jacob, otra vez, no es una cuestión de quién es más poderoso entre Jacob y Dios. No, Jacob depende enteramente de Dios. Y la nación de Israel, por extensión, también. No son nada sin Dios. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Otra vez, la identidad de Israel, o sea, no son nada sin Jehová. La nación no existiría sin Dios. Tú pues, esto es Oseas ahora hablando al pueblo, ¿no? Tú pues vuélvete a tu Dios. Y aquí otra vez, la razón por qué les recuerda de todo esto, pues porque la nación de Israel ha abandonado a Dios. Están queriendo hacer alianzas con naciones externas, están yendo a ídolos, están cayendo en pecado y abandonando a su Dios. O sea, dice, tú pues vuélvete a tu Dios,
guarda misericordia y juicio, o sea, obedece la ley de Dios, ¿no? Cumple con tu pacto, cumple con tus promesas, las promesas que le hiciste a Dios, y Él en cambio dijo que te protegería, cumple una vez más con tus promesas, dice, y en tu Dios confía siempre. Y esto realmente es el problema, la raíz del problema de los judíos. No están confiando en Dios, están confiando en otras cosas. Y yo creo que no es que no pensaban que Dios les podía proteger, porque yo creo que eso no es lógico. Yo creo que el pueblo entendía que Dios es poderoso, Dios puede protegerles, pero no querían confiar en Dios, porque confiar en Dios requería cierto modo de vivir. Confiar en Dios requería una vida en obediencia a su plan. Y claro, ese plan pues exigía que la gente viviese como el pueblo de Dios. No podían estar en pecado, no podían casarse con cualquiera, no podían vivir como las naciones paganas a su alrededor, tenían que cumplir con el pacto de Dios. Por eso es que se pusieron su confianza en otras partes, ¿no? Porque querían vivir sus vidas a su manera. Lo mismo pasa con cristianos cada día, en el mundo en que vivimos, ¿no? Ser un hijo de Dios, o sea, vivir como un cristiano, aunque nosotros, como digo, no estamos en un pacto con Dios como los judíos aquí. Nosotros pues, somos adoptados a la familia de Dios. Cuando uno es salvo no puede dejar de ser salvo. Pero, de una forma parecida, el cristiano que emprende su vida como cristiano, pues a veces se siente atraído por los deseos de lo que quiere el mundo. O sea, el cristiano le apetece más vivir para su propio plan, para su propio placer, que vivir conforme al plan de Dios. Igual que los judíos, nos dejamos a veces seducir por el mundo porque no queremos pagar el precio del cristianismo, o queremos vivir como Dios quiere que vivamos. Otra vez, no son exactamente paralelos los casos, ¿bien? Israel es una cosa, nosotros somos otra cosa. Pero de la misma forma, tenemos la tendencia de abandonar a Dios. Tenemos la tendencia de decir, no es que no confíe en Dios, no es que no crea que Dios puede hacer algo, pero es que prefiero vivir mi vida y apañármelas por mi cuenta, porque así puedo pues, vivir como me apetece. Bien, es lo mismo que hacen aquí los judíos. Dice el 7, ahora describiendo otra vez el pecado del pueblo. Dice, mercader que tiene en su mano peso falso. Este es ejemplo muy, muy típico. En tiempos antiguos, otra vez, no tenían, pues, básculas electrónicas y cosas así, ¿no? Como medían las cosas, no tenían, o sea, no usaban ni monedas como usamos nosotros, o con dinero, con valor tan establecido como nosotros, ¿no? ¿Qué hacían? Pues hacían cosas por intercambio. Yo te doy un kilo o esta medida de algo a cambio de esta medida de otra cosa, ¿no? Usaban pesas para hacer transacciones. Pues igual que un mercader que tiene peso falso, o sea, uno que dice pesar 1 kilo, pero en realidad pesa 1 kilo con 20, o lo que fuera, ¿no? Dice una cosa, pero en realidad es otra, que claro, con eso, pues, estafas a la gente. Y eso es muy, muy común, es muy difícil de comparar quién tiene el kilo de verdad o no, ¿verdad? Cada uno, pues, en muchos casos, tenían sus propias piedras de pesa para asegurarse de que no les estaban estafando y eso. Bueno, igual que un mercader que se aprovecha, o sea, que miente, estafa a la gente, dice, amador de opresión. Oprimir es la idea de aprovecharte de tu poder, aprovecharte de otras personas que no pueden protegerse. Efraín dijo, otra vez, Israel dijo, ciertamente he enriquecido. Claro, ¿has enriquecido cómo? Pues con el pecado. Haciendo las cosas mal, has ganado dinero. He enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, o sea, lo he hecho y no me han pillado. Esto es la mentalidad del pueblo, ¿no? Ni pecado en todos mis trabajos. Y otra vez, hemos visto ya varios capítulos en Oseas, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo ahora el pueblo judío? Los judíos
no están abiertamente abandonando a Jehová y adorando a otros dioses. En algunos casos sí, hay casos particulares que sí, ¿no? Pero por lo general, la nación de Israel decían adorar a Jehová. Y externamente seguían siendo supuestamente pueblo de Dios, supuestamente seguidores de Jehová, pero era superficial, ¿no? Era todo un show. Y Dios lo repite muchas veces: el pueblo me sirve de palabra, pero no de acción. De la misma forma, decían los judíos: pues mira, yo he enriquecido, igual que un mercader que lo hace a escondidas y nadie le pilla, pues yo hago como que estoy sirviendo a Dios todavía, pero bueno, en realidad me estoy aprovechando, estoy enriqueciendo, estoy aprovechando todo esto, pero nadie lo sabe, porque sigo siendo externamente un seguidor de Jehová. Bien, esto es el problema en Israel. Dice: pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Otra vez, recordándoles el pasado. Dios no solamente le protegió a Jacob, ¿no? de que no le matara a su hermano, sino que Dios también sacó a Israel de Egipto, de donde eran esclavos. Dios les rescató de la esclavitud al pueblo de Israel. Dice: aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Ahora, para los judíos, si habéis leído el libro de Levítico, igual como yo lo lees y es tan difícil de entender que a veces nos saltamos muchos detalles, ¿no? Si te lees atentamente el libro de Levítico, la Biblia nos cuenta de 3 fiestas nacionales principales que tenían. Dios estableció, pues, la Pascua, es la que conocemos la mayoría, ¿no? Porque es el que celebró Jesús, estábamos hablando de eso antes, pero habían 3 fiestas. Una de estas era la fiesta de tabernáculos. Y tengo aquí el pasaje, voy a leer unos versículos en Levítico, simplemente de dónde viene este festivo, ¿bien? Pero este festivo tenía un propósito muy específico, ¿bien? Muy particular, y vamos a volver a este versículo en un segundo, pero vamos a leer en Levítico 23, dice aquí en el 33, dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Bien, la fiesta de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Dice: y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Estos lo celebraban en los tiempos de Jesús también. ¿Os acordáis en el monte de transfiguración? Cuando Jesús estuvo en el monte, bajaron Moisés y Elías a su lado, y os acordáis de esta historia en los evangelios, ¿verdad? ¿Te acuerdas que, creo que es Pedro, le dice: hagamos tabernáculos, o hagamos moradas para ti y para Moisés? Está hablando porque están en la fiesta, justamente en la fiesta de tabernáculos. Bien, esto es una fiesta que se celebraba todavía. Es un tiempo, una semana, donde básicamente todos pues salían de sus casas y vivían en tiendas. ¿Bien? Y por esto dice: y haréis fiesta a Jehová 7 días cada año, y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. El mes séptimo lo haréis en tabernáculos. Tabernáculos es tiendas, como tiendas de camping. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, esta fiesta, que fue una de las fiestas establecidas por Dios, que siempre se siguió celebrando, tenía un propósito muy sencillo. Todo festivo tiene una raíz de tradición que viene de alguna parte, ¿no? Pues esta fiesta era un tiempo donde vivían en tabernáculos. Yo me imagino los niños lo pasarían en grande viviendo en tiendas de camping, ¿no? Como una semana de camping. Pero el propósito de esta fiesta era recordar el viaje de Egipto a Israel, donde no tuvieron casas, tuvieron tiendas, y vivieron en tiendas, pues, bueno, el viaje hasta la tierra prometida, y después los 40 años en el desierto, todos en tiendas. Bien, simplemente eso. Es una fiesta que celebran para recordar la salida de Egipto y en realidad el rescate de la esclavitud. Recordar sus raíces.
recordar lo que Dios había hecho para ellos como nación. Así de sencillo, ¿bien? Ahora volvemos al versículo 9. Dice, yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Les recuerda, ¿os acordáis? Todavía, porque ha pasado mucho tiempo desde Moisés, ¿no? ¿Os acordáis de la fiesta de tabernáculos, que lo seguís celebrando? Pues yo os voy a hacer vivir en tiendas otra vez. O sea, no vais a tener casa. ¿Bien? O sea, vais a retroceder y perder la tierra prometida. Es lo que, a lo que va todo esto. Vais a vivir en tiendas porque no vais a tener hogar, vais a ser nómadas. Dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Oseas es un ejemplo de entre centenares de profetas que habían. He hablado por los profetas, los predicadores, y los profetas no son caracterizados, o no eran caracterizados por hablar de visiones del futuro, que es lo que pensamos en profecía, ¿no? Pero los profetas del Antiguo Testamento eran como, o sea, la palabra más semejante hoy sería predicadores. Eran gente que hablaban el plan de Dios, ¿bien? Y lo hacían en gran parte hablando de la Biblia y también hablando en profecías de cosas que Dios les decía, ¿no? Pero predicadores, podemos entender aquí. He hablado de los profetas, aumenté la profecía, otra vez, profecía, la enseñanza, o sea, lo que es la enseñanza de Dios. Y por medio de los profetas usé parábolas. También aquí podríamos decir ilustraciones. Estos son ejemplos para que entienda el más sencillo, es la idea. Dice, yo os he advertido y yo os he mandado los profetas, os he dicho lo que tenéis que hacer, y a pesar de los profetas, seguís yendo hacia el mal. O sea, no es por ignorancia que estáis viviendo como estáis viviendo. Dice 11, ¿es Galaad iniquidad? En el capítulo 6, hace ya varias semanas, hablamos de Galaad. Al parecer, y no sabemos históricamente, o sea, no sabemos a qué se refiere, pero al parecer hubo en la ciudad de Galaad un episodio de violencia. Como digo, no sabemos cuál fue porque no nos lo cuenta la Biblia, pero en el capítulo 6 también habla de este sitio como un sitio de violencia. ¿Bien? ¿Es Galaad iniquidad? Es retórico, sí. ¿Bien? En Galaad hay iniquidad. Dice, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal, que es un lugar de altares a dioses falsos, dije que en general el pueblo servía a Dios. O sea, decían servir a Jehová, ¿no? Pues en Gilgal habían altares falsos. Era un lugar más abierto a la apostasía. Bien, dice, en Gilgal sacrificaron bueyes. Y sus altares son, o serán, porque esto es profecía, ¿bien? Sus altares, dice, serán como montones en los surcos del campo. Aquí esto es poesía, y aquí hay palabras que riman y cosas así en el hebreo. Esto es un poco juego de palabras, pero sencillamente Dios está diciendo, en estos lugares estáis pecando, y la consecuencia de ese pecado va a ser la devastación. ¿Bien? Los altares en el cual estáis sacrificando bueyes a dioses falsos van a ser como piedras echadas, tiradas en un campo. ¿Bien? Porque vais a ser arrasados por los enemigos. Bien, simplemente está diciendo eso. Está usando el lenguaje un poco poético para decirlo. Dice, pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Otra vez volvemos al pasado. Bien, otra vez recordar los inicios, de dónde vinisteis. Jacob huyó a la tierra de Aram. Esto está hablando de cuando Jacob engañó a su hermano Esaú y salió huyendo para que no le matara. Dice, Israel sirvió para adquirir mujer. ¿Os acordáis que Jacob se fue, encontró a su suegro, ¿qué sería? No suegro. Bueno, su pariente Labán, y allí le sirvió a Labán 7 años, en teoría, para casarse con la mujer que quería, y terminaron siendo 14 años sirviéndole para casarse con su hija. ¿Bien? En fin, dice, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. La idea, simplemente, hablando de las raíces humildes de Jacob. Jacob no fue una persona impresionantemente rica. Otra vez, no estamos hablando de un personaje grande aquí. Una persona
humilde que empezó con nada. Y al final Dios le hizo crecer, ¿no? Pero estamos hablando de las raíces humildes. Y saltamos en el tiempo y dice, y por un profeta, este profeta es Moisés, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, o sea, más adelante, les hizo salir de Egipto, ¿por qué? Porque eran esclavos, otra vez hablando de la humildad del pueblo en sus inicios. Bien, las raíces humildes de los judíos. Por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado, otra vez, la historia, el motivo de recordar el pasado aquí, todo esto es, recordad lo humildes que erais, lo humilde que erais, y cuánto dependíais de Dios. O sea, cómo Dios os dio todo. Dios os hizo nación, Dios os protegió, Dios os sacó de Egipto. Todo el tema de este capítulo es este, ¿no? Recordad, todo lo que tenéis no lo merecéis. ¿Bien? Os ha sido dado por mi gracia. Bien, y no lo tendríais si no fuera por mí. Dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Y aquí, esto es ya resumiendo el final del capítulo. Bien, a pesar de todo lo que habéis recibido de parte de Dios, a pesar de vuestros orígenes humildes, todo lo que Dios os ha dado, dice, habéis provocado a Dios. Y esto volviendo a la idea de que se han separado de Dios como un matrimonio infiel. Habéis provocado a Dios con amarguras. Por tanto, haré recaer sobre él, sobre Israel, sobre la nación, la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Bien, otra vez, tema, ya hemos tratado mucho con este tema, simplemente Dios diciendo, habéis sido infieles, y no éramos una pareja, los dos en el mismo nivel, ¿no? Todo esto es decir, yo os di todo, os rescaté de la esclavitud, bien, le ayudé a Jacob. Todo esto de recordar los inicios es recordar vuestra pobreza en el inicio. Yo os di todo, y ¿qué habéis hecho? Cuando teníais suficiente, ya cuando teníais casas y teníais la vida cómoda en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, cuando lo teníais todo, ahí es cuando os habéis relajado y habéis abandonado a Dios. Por lo tanto, va a caer el juicio. Por lo tanto, Dios va a castigar, ¿no? No penséis, está diciendo Dios, que vais a salir con vuestro deseo. Dios va a castigar el pecado, y Dios está en todo su derecho de hacerlo. Uno, porque se lo dio al inicio, y dos, porque entraron en un pacto con él, ¿no? Dios hizo promesa, ellos le hicieron promesa de obedecerle y fueron infieles a su promesa. Bien. Dios recordándoles, entonces, de que todo lo que tienen es regalo. Todo lo que tienen a su alrededor es por la gracia de Dios. Y para nosotros, no somos judíos, pero todo lo que tenemos, y aquí hablo principalmente a los cristianos, los que somos hijos de Dios, somos salvos, hemos recibido la vida eterna. Lo hemos recibido igual que Jacob recibió bendición de Dios. Sin merecer nada, Dios nos ha dado la vida eterna, Dios nos ha dado la salvación. Jacob no se ganó la promesa, no se ganó el pueblo de Dios. Bien, Dios se lo dio, no por su merecido, bien, por la gracia de Dios. De la misma forma, Dios nos ha dado, si somos salvos, el regalo de la vida eterna. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, no es por nuestro mérito, no es porque hemos hecho suficientes obras buenas para alcanzar la salvación o algo así. No, lo que tenemos es regalo de Dios, inmerecido. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que pasa tantas veces con los cristianos cuando tenemos la vida cómoda, que es lo que queríamos, ¿ya? Porque Dios nos ha dado lo que necesitábamos? Cuando llegamos a esta vida tranquila y cómoda, y pues en un sentido de lujo espiritual, el peligro, y lo que ocurre muchas veces, es que ya nos relajamos e intentamos vivir con un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Ya que lo tenemos todo,
ya no hace falta cumplir con nuestras promesas de Dios, porque pensamos, bueno, ya lo tengo, ya tengo la vida eterna, ya tengo todo lo que me ha dado Dios, por lo tanto puedo además disfrutar un poco y vivir un poco la vida que me apetece. Ese es el peligro. Ahora, yo creo que todos conocen ese peligro y todos pues tienen que luchar con lo que desea la carne en eso. Nosotros no tenemos el castigo de Dios frente a nosotros como lo tenían aquí los judíos. Bien, los judíos aquí estaban en un pacto y Dios les castigó por su pecado. Los cristianos, o sea, la relación que tenemos con Dios es una relación distinta. Tenemos los pecados perdonados y Dios no nos va a castigar porque ya castigó al Señor Jesús por nuestra parte. ¿Bien? Lo que tenemos nosotros son las promesas de Dios va a bendecir al que sigue su plan y va a quitar la bendición del que no sigue su plan. O sea, si eres un cristiano y te apartas de Dios, bueno, si realmente eres un cristiano no vas a perder la salvación, pero si vas a perder todos los beneficios de ser un cristiano, o sea, vas a perder el gozo, todo lo que viene con ser un hijo de Dios, pues lo vas a pasar mal. No vas a perder la salvación, pero vas a estar extraviado de la voluntad de Dios. Dios no te va a castigar porque ya ha sido castigado Jesús en tu lugar, ¿no? Pero bueno, eso es para el cristiano. Y gracias a Dios que tenemos la salvación ya comprada, es un hecho terminado. El que no es cristiano, evidentemente, esto aplica más comparable al pasado, porque el que no ha sido perdonado por sus pecados, sí tiene delante suyo el día de juicio. Sí tiene que anticipar que Dios va a castigar los pecados. ¿Bien? Dios dice en Hebreos, está establecido para cada persona un día cuando va a morir y después de la muerte el juicio, ¿no? El que no ha sido perdonado por sus pecados no es salvo, un cristiano, como entendemos cristiano en la Biblia, pues sí, como los judíos, va a enfrentarse con lo que es el castigo por sus pecados. Las buenas noticias del Evangelio, ¿no?, son que ese castigo no lo tenemos que sufrir. Dios ofrece el pecado y Dios da libremente el perdón a cualquier persona que se lo pide, ¿no? Y es la grandeza del plan de salvación. Pero volvemos a los cristianos, ¿no? Los que somos cristianos, aunque no tenemos el miedo de perder la salvación, no tenemos el miedo, como los judíos, de ser mandados al cautiverio o algo así, si tenemos una relación con Dios, igual que un matrimonio que anda un poco difícil, en teoría, si piensa atrás, debería recordar por qué es que se casaron, por qué es que se empezó todo. Pues deberíamos nosotros recordar también qué es lo que hizo Dios por nosotros y por qué fuimos salvos en un principio. Fuimos salvos porque reconocimos que que estábamos perdidos, que necesitábamos a Dios. Todo el que haya sido salvo, todo el que es cristiano, llegó a ese punto y dijo: Dios, sin ti no tengo nada, o sea, sin ti no tengo esperanza, te necesito que me salves, y entró a la familia de Dios con eso. El cristiano debe recordar eso. Por eso celebramos la Cena del Señor, para recordar lo que hizo Dios por nosotros, y nosotros también. Si te estás extraviando y si dices, pues yo me siento un poco alejado de Dios, pues recuerda la salvación, recuerda por qué le pediste a Dios que te salvara, recuerda lo que Él ha hecho por ti. Eso te dará el deseo, eso te dará el aliento de volver a obedecer a Dios y volver a encaminarte. ¿Bien? Ahí lo vamos a dejar. Bien, pero que Dios nos ayude a todos a mantenernos fieles a Él, no como el pueblo judío, bien, pero obedientes y siguiendo su plan en nuestras vidas. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo de tu palabra, gracias por este pasaje, que lo seas, y lo que nos ayudes a nosotros a vivir para ti, a nuestra vida,
damos gracias por todo. Pido que nos bendigas esta semana. Si hay alguno aquí que necesita reflexionar, si necesita pues cambiar algo en su vida, pues pido que tú toques corazones y nos ayudes a pensar seriamente sobre nuestra relación contigo. Te lo pedimos todo, entonces, en el nombre de Jesús. Amén.